¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Mario en Ética, cómo los expertos de la ONU imponen su ley. Me encuentro en el cuarto capítulo titulado La Revolución de los Derechos y en este episodio voy a leer la sección del consenso al derecho internacional. Desde los consensos del Cairo y de Pekín, el esfuerzo de los activistas de los derechos sexuales y reproductivos se ha orientado hacia su aplicación universal, con ingenio y con una perseverancia indefectible, han buscado los medios para constreñir a los estados a aplicar derechos que no forman parte del derecho internacional. Han tratado de transformar un consenso que no es vinculante para los estados en derecho internacional que sí lo es. También han hecho pasar un falso consenso, el programa radical de una minoría, por un consenso mundial, es decir, por la voluntad de la mayoría. Para que un derecho pueda existir como tal y vincular jurídicamente a un Estado, debe ser objeto de una ley nacional promulgada tras un proceso democrático abierto sobre el contenido de ese derecho, o debe haber entrado a formar parte del derecho internacional tras un procedimiento regular en el que se determina claramente su contenido. Los militantes de la revolución erótica han esquivado estos procesos democráticos y han procedido de manera que no se lleva a cabo un debate abierto sobre el programa radical que pretendían imponer. La revolución de los derechos ha sido un ejercicio histórico de manipulación de la mayoría por minorías. Ha llevado a un régimen en que las ONG, los expertos y los grupos de presión gobiernan las democracias mediante procesos paralelos a los procesos democráticos tradicionales. La entrada formal y explícita de los derechos sexuales y reproductivos en el derecho internacional es un objetivo estratégico que no se puede alcanzar enseguida. Los militantes de la revolución de los derechos son conscientes de que es necesario pasar por una transformación progresiva de las mentalidades. Sus tácticas han sido multiformes. Han aprovechado cada brecha que se ha abierto a su favor, ya sea en la cultura o en los mecanismos jurídicos formales. La ventaja de hacerse con los derechos humanos es evidente. Los derechos humanos se reconocen como universales, aplicables a todo ser humano sin excepción, inalienables, no se pueden retirar a nadie, indivisibles, todos los derechos tienen el mismo valor, no se pueden jerarquizar, negar un derecho viene a ser lo mismo que negarlos todos. El fundamento del Estado de Derecho son los derechos humanos. Hacer pasar los derechos sexuales y reproductivos por derechos humanos equivale a hacerlos pasar por derechos universales e inalienables, a volverlos interdependientes e indivisibles de los derechos vinculantes, al menos moralmente, si no jurídicamente, y a desplazar el fundamento del Estado de Derecho a la libertad de elegir individual. Al infiltrar los derechos sexuales y reproductivos en los derechos humanos universales, los activistas de la revolución han hecho uso de la autoridad moral incontestada de los derechos universales para forzar la aplicación de sus intereses particulares. Para alcanzar sus objetivos, los ingenieros sociales trataron de borrar subrepticiamente la distinción entre consenso y derecho internacional. Actuaron como si el consenso fuera efectivamente vinculante. Insistieron sin tregua en que la obligación de los gobiernos era cumplir los compromisos que habían contraído en el Cairo y en Pekín. No tuvieron ningún reparo en hablar de derechos sexuales y reproductivos, como si se tratara de derechos fundamentales, reconocidos universalmente y, como tales, vinculantes para los gobiernos. Ignoraron intencionalmente o
o silenciaron la naturaleza puramente consensual de estos derechos, así como la ausencia de consenso real sobre su contenido. Recordemos que muchos gobiernos habían emitido reservas importantes. Los agentes de transformación social presentan los derechos sexuales y reproductivos como una constelación de derechos que meramente declinan o aclaran el contenido de los derechos socioeconómicos, reconocidos ya tanto por la Declaración Universal 1948 como por el Pacto de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales 1966, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer 1979, la Convención de los Derechos del Niño 1989 y otros tratados de derechos humanos. En otras palabras, se supone que los derechos sexuales y reproductivos no son nuevos, sino que son el elemento constitutivo desde el principio de los derechos humanos universales reconocidos por la comunidad internacional, como el derecho a la vida y a la supervivencia, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a la educación, el derecho a un tratamiento igual y libre de toda forma de discriminación, el derecho a la libertad de pensamiento, cosas que muchas veces no existen, ¿no? Pero bueno. A nivel europeo, los activistas afirman que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales contiene implícitamente los derechos sexuales y reproductivos, en particular en su mención del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la información, a la salud, a la educación, a la vida privada y a la familia. Una acotación acá, no, seguridad no hay, salud no hay, educación está en la masa. Pero bueno. Los agentes de la revolución han desarrollado una variedad de tácticas intermedias para integrar sus objetivos en los procesos jurídicos formales. Mencionemos algunas de ellas. Se esfuerzan por incorporar los derechos reproductivos en las leyes y constituciones de una masa crítica de estados, con la esperanza de hacer bascular, a la larga, el derecho internacional. Instigan a las organizaciones regionales a integrar estos derechos en sus tratados regionales, como lo han hecho, por ejemplo, con el Protocolo de Derechos de la Mujer de la Unión Africana. Ejercen una presión continua sobre los comités de vigilancia de los tratados. Hacen un chantaje moral presentando el Consenso del Cairo como la conciencia mundial en materia de derechos humanos. Promueven una cultura de derechos, una visión del desarrollo centrada en los derechos y una educación en los derechos que dan una posición central a los derechos reproductivos en el contexto de los derechos fundamentales. Para ganar su causa, a las culturas no occidentales, intentan demostrarles que los derechos reproductivos no son exclusivos de la cultura occidental, sino que todas las culturas los reconocen como importantes. Educan entre comillas a los estados signatarios de los tratados internacionales de derechos humanos, a los comités de vigilancia de los tratados, a las ONG y a la sociedad civil, para que vean el vínculo natural entre la salud sexual y reproductiva y las provisiones de los tratados. Anteriormente ya hemos visto, ¿no?, qué es la sociedad civil. No es usted por si acaso. Pretenden convencer a la gente de que la mayoría de las naciones, en estas últimas décadas, han reconocido y aceptado el derecho a la salud reproductiva y de que existen varios instrumentos de derecho internacional que exigen la protección de este derecho. Para alinear subrepticiamente a la interpretación del derecho internacional a los objetivos radicales que se esconden en los consensos de las grandes conferencias de la ONU de los años 90, la ONU y sus agentes de la revolución erótica mundial señalan las sinergias existentes entre los instrumentos de derecho internacional, como la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer y las plataformas de acción de las conferencias. Según ellos, no hay diferencias sustanciales de contenido ni de principio. Entre el derecho internacional y los consensos de las conferencias, el derecho y los consensos serían complementarios e interdependientes en la aplicación de un único y mismo objetivo. Y las conferencias de la ONU
no hacen sino elaborar un programa de acción que permite una aplicación concreta y directa del derecho. El aspecto manipulador de esta afirmación suele pasar inadvertido. En efecto, no solo hay diferencias fundamentales de contenido entre los dos tipos de documentos, sino que además el derecho tiene una legitimidad formal que no tiene el consenso. Del mismo modo, los defensores de los derechos sexuales y reproductivos no distinguen intencionalmente entre la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal, los tratados de derechos humanos y la influencia creciente que ejerce el movimiento mundial de derechos de la mujer sobre la interpretación de los derechos, con el fin de hacer creer que todos comparten la misma visión. En el próximo episodio estaré compartiendo los comités de vigilancia de los tratados. Comparta esta información, suscríbase al canal, dele me gusta al episodio y apoya al canal desde el enlace en la descripción. Gracias.